Estoy seguro que has escuchado hablar sobre los famosos hermanos Wright. Te cuento que antes que se lleve a cabo en 1903 el primer vuelo de los hermanos Wright, un peruano ya había hecho las pruebas de vuelo en el Callao con prototipos similares 25 años antes. Lo que te cuento es solo la punta del iceberg de las decenas de talentos que tenía este peruano. Su nombre era Pedro Ruiz Gallo. Es probable que conozcas el nombre de Pedro Ruiz Gallo porque existen calles que llevan su nombre, parques, colegios e institutos y hasta una universidad nacional que lleva su nombre. Pero quizás no tengamos muy claro quién fue realmente y qué hizo por la vida y por el Perú. Pedro Ruiz Gallo fue un académico, fue un inventor, fue un militar, un investigador médico, mecánico, músico, pintor y hasta el explorador. Él es, en mi opinión, el personaje peruano con mayor número de aptitudes y capacidades y que además es declarado héroe militar nacional por su participación en dos guerras importantes que tuvo el Perú. O sea, no hay otra persona que se le parezca. Y por eso mismo yo lo considero como el Da Vinci peruano. Este es un calificativo que yo mismo le he puesto porque Pedro Ruiz Gallo fue un polímata, un polifacético adelantado a su época. ¿Y en qué época nació? Nació en el año 1838, en plena Confederación Perú-Boliviana. Eran esos tiempos en los que el caudillo Agustín Gamarra trataba de derrotar a Andrés de Santa Cruz para poder restaurar el Perú durante esa guerra. Cuando la Confederación nació, Pedro Ruiz Gallo vivía en una villa al sur de la ciudad de Chiclayo. Lastimosamente, el pequeño Pedro se quedó huérfano a los 11 años. Esta situación lo obligó a dejar su pueblo natal para irse a Chiclayo, donde encontró un trabajo que consistía en ayudar a un relojero a armar y reparar relojes, sin saber que este oficio le interesaría por el resto de su vida. Desde muy pequeño reveló que era un genio precoz. Todos los juegos infantiles revelaban a un futuro inventor. Le fascinaba la mecánica y la música, a tal punto que inventó una caja musical que producía sonidos con cuerdas internas. Cuando cumplió 15 años, partió para Lima y se enroló en el ejército peruano. Su vocación militar lo llevó a ser cadete, luego alférez y más tarde capitán. Siendo capitán, lo enviarían a explorar la selva en el Amazonas, donde descubre a la tribu de los aguarunas. Allí, Pedro Ruiz Gallo pone en práctica sus conocimientos en la medicina ante un brote epidémico de viruela, logrando el descubrimiento del fluido vacuno contra la viruela, con el cual logra crear una eficiente vacuna. Años más tarde, estalla la guerra contra España, que terminó con el glorioso combate del 2 de mayo de 1866, cuando Pedro Ruiz Gallo cayó. Por supuesto que participó en este combate, contribuyendo al triunfo peruano. Tras esto fue ascendido a teniente coronel y terminada esta guerra se dedica de lleno a su proyecto de construir un colosal reloj público para la ciudad de Lima. Se demoró unos años hasta que en 1870 finalmente se pudo inaugurar el monumental reloj. Tenía 11 metros de altura, 16 de ancho y 5 de espesor. Señalaban no solo la hora, señalaban los días, los años, los meses, las estaciones y las fases de la luna. Lo colocaron en los jardines de la exposición. Se llamaba así porque hubo una exposición internacional en 1872.
un lugar que se conoce hoy en día como el Parque de la Exposición. Terminada su obra maestra, Pedro Ruiz Gallo se dedicó a sus estudios y descubrimientos en la aviación. Desde niño tenía la obsesión de poder descubrir un aparato para volar. Hizo pruebas de vuelo en el Callao con prototipos muy parecidos a los propuestos por el legendario Leonardo da Vinci. Hizo estudios sobre el vuelo, varió estático y escribió una obra sobre navegación aérea titulada Estudios generales sobre la navegación aérea y resolución de este importante problema allí. Estudia los globos aerostáticos y proyecta un aparato llamado ornitóptero que tenía la forma de un ave. Este funcionaría con un motor y tendría la capacidad para 20 tripulantes. Con esto, Pedro Ruiz se convertiría en el pionero mundial de la aviación. Él continuó con sus investigaciones hasta que en 1879 estalló la Guerra del Pacífico. Esto interrumpe los avances científicos que tenía, porque siente que tiene que ir a la guerra que le encomendaron. Y en esta guerra fue encomendado en construir torpedos que se usaron contra Chile, pero lastimosamente Pedro Ruiz Gallo cayó. Encuentra la muerte en un accidente mientras hacía pruebas de uno de sus torpedos. Hoy sus restos reposan en la cripta de los héroes junto a Grau, junto a Bolognesi. Ahora saben por qué el reloj ya no está en el parque de la exposición, porque se cree que fue desmontado y sustraído por un grupo del ejército chileno durante la ocupación de Lima. Yo hoy me pregunto, ¿qué hubiera sido si Pedro Ruiz Gallo no hubiese muerto en la guerra? ¿Habría continuado sus estudios e inventos y tal vez un hombre hoy sería reconocido a nivel mundial en el ámbito de la ciencia? Su muerte fue muy cara para él, fue una pérdida incalculable. Murió joven, a los 41 años de edad. Apenas tenía una vida por delante. Si en 41 años hizo todo lo que hizo, imagínense ser allegado a un anciano. Orgullo peruano. Si este video te resultó útil e informativo, compártelo en tus redes sociales. Con esto me despido y muchas gracias a todos por escuchar.